Ahora vamos a modificar esta cosa. Miramos aquí en acá. Bueno, este ya lo sabemos. Este es el gráfico en 3D. Aquí no, pues como no tenemos una fórmula de la función, quedaría así. El eje que está al frente debe ser el tiempo, es el eje X, bueno, en este caso el eje temporal. El eje que va hacia el fondo debe ser la rapidez del viento. Y fíjate que conforme el tiempo aumenta y la rapidez también, ¿qué pasa con las olas? La altura incrementa. Es el eje vertical. Incrementa. Tiene sentido. ¿Bien? Ahora vamos a ver una curva de nivel. Aquí están las curvas de nivel aproximadamente. Pues, es lo mismo que he mostrado el gráfico 3D, ¿verdad? El eje horizontal es el tiempo, el eje vertical es la rapidez del viento. ¿Y qué pasa con estas zonas? ¿Cuál es la que está más elevada? Bueno, es la que está en azul aquí arriba, casi no se ve. Este pedazo está a una altura de 20 a 25 metros, ¿vale? Porque son las unidades en que se están detonando estas cosas. Y así va decreciendo. Las franjas, entre más abajo, es más pequeña la altura. Aquí, de hecho, esto comprueba lo que nosotros decíamos del límite. Para tiempos infinitos, a cualquier velocidad, pues la altura tiende a crecer indefinidamente. ¿Sale? Ahí está. ¿Alguna duda? Bueno, les pongo estas gráficas aquí en la pizarra del ejercicio para que no nos complemente la cosa. Listo. Bueno, estas son unos de los ejercicios de declaración parcial, digamos numérico, en donde se dio la forma de calcular estas derivadas a través de datos. Usualmente no se tiene una fórmula, ¿verdad? Sino una tabla de datos. Lo que hacen bueno, para predecir algunas cosas es recolectar datos, información del día. Y tú vas generando tablas y tablas y tablas. Y a partir de estas tablas tú graficas y de las gráficas tratas de ajustarlo a una fórmula. Con la fórmula es mucho más fácil trabajarlo comparado con las tablas. Las tablas no te van a dar todos los valores que tú quieras. Entonces tienes que tú más o menos aproximarle. Pero ese es el proceso. Recolectas información, graficas, modelas con una función. Obviamente, entre más refinado o más preciso quieras tu modelo, más datos debes tener, como en todo. ¿Vale? Bueno, vamos a la cosa lista. Aquí está ya resuelto el ejercicio. Con sus curvas de nivel y interés. O sea, este es el ejercicio en inglés. Creo que no les gustó. Ya lo desechamos. Y vamos con la derivada direccional. Una pequeña introducción. Aquí está. Desde el Stuart. Mira, tenemos aquí un mapa meteorológico de en esta imagen. En la imagen muestra un mapa meteorológico de contorno de la función de temperatura T de X, Y. Para China, a las 3 de la tarde del 28 de diciembre de 2004. Ok, mapa meteorológico. Las líneas representan temperaturas. Bien. Las curvas de nivel, que son esas líneas que se ven ahí, o isotermas, así se llaman cuando son de temperatura constante, unen lugares con la misma temperatura. La derivada parcial Tx en un lugar como que es esto, Chongqing, es la razón de cambio de temperatura con respecto a la distancia.
si se viaja desde Chongqing a lo largo del eje X. Es decir, lo que te quiere decir esto es que tú estás aquí en Chongqing, ese es el punto, tú viajas horizontalmente hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Cómo cambia la temperatura conforme tú vas avanzando hacia la izquierda o hacia la derecha? Va a cambiar de acuerdo a esta derivada, ¿bien? Pero, bueno, la TY que está aquí es la razón de cambio de temperatura si se viaja al norte o al sur. Es decir, desde Chongqing tú viajas hacia arriba o viajas hacia abajo, ¿bien? Bueno, la derivada TY te va a dar la razón de cambio de esa temperatura. ¿Cómo está cambiando conforme tú te estás desplazando en esa dirección? Y aquí viene lo interesante. Pero, y si se quiere conocer la razón de cambio de temperatura cuando se viaja al sureste o en alguna otra dirección, es decir, que yo quiero ir de Chongqing a lo mejor para acá, o para allá, o así, o así. Fíjate que esas direcciones en verde no son ni el eje X ni el eje Y. Es una dirección aleatoria. En esas direcciones nos preguntamos, ¿cuál será la razón de cambio de la temperatura? ¿Se podrá hacer? Pues de hecho sí. ¿Y cómo se hace? Con algo llamado no derivada parcial ni derivada ordinaria, sino derivada direccional. La derivada direccional generaliza la derivada parcial, como estas de aquí. La línea roja es la derivada parcial en X, la línea azul es la derivada parcial en Y, las líneas verdes son derivadas direccionales. Obviamente, cuando la dirección coincide con el eje X, la derivada direccional se reduce a la derivada parcial en X. Cuando la derivada direccional coincide con el eje Y, se reduce a la parcial con respecto de Y. Por eso se le llama generalización, porque puede dar lugar a casos particulares, como son en este caso TX y TY. Bueno, este es un ejemplo donde podemos aplicar la derivada direccional. Otro ejemplo, imaginemos una placa metálica, la que sea, ¿bien? La que sea. Y vamos a suponer una fuente de calor. Una fuente de calor en cualquier punto. Puede ser a lo mejor aquí, puede ser en el centro, puede ser por acá, no importa. Bien, supongamos que sea aquí. Bien, esta es la fuente de calor. Como es metálica y tú le pones una fuente de calor, imagina que es un mechero o una cosa, un soplete, algo más fuerte, ¿qué le va a pasar? Pues la cosa se calienta. Y se calienta mucho más aquí, ¿verdad? Donde está la fuente de calor. ¿Qué pasa si hay insectos por acá? O algunos dedos por ahí. Pues los dedos que estén más cerca de la fuente de calor van a sentir una temperatura mayor. Los dedos que estén más lejos van a sentir una temperatura menor. Es decir, la placa se calienta, sí, pero no uniformemente. Estas ondas, bueno, estos círculos que estoy dibujando representan como que la distribución de calor, cómo se va expandiendo a lo largo de la placa. Bien, obviamente se va a calentar más, primeramente esta zona, o que está más cerca de la fuente de calor, ¿verdad? Y así conforme va transcurriendo el tiempo, si la fuente de calor permanece constante, seguramente en un tiempo definido la placa va a estar caliente, ¿verdad? Toda ella va a estar a una temperatura elevada. Bueno, si yo quisiera saber la razón de cambio de la temperatura a lo largo del eje X, ¿qué hago? Pues simplemente calculo T sub X, ¿bien? La derivada parcial de la temperatura con respecto de X. Aquí T depende de X y de Y. La T es la temperatura de los puntos sobre la placa. La placa tiene infinitos puntos, es todo esto es la placa. Y cada punto tú lo puedes localizar con un par de coordenadas, X, Y. Supongamos que el origen está aquí, si tú quieres.
O a lo mejor puede ser la fuente de calor, tu origen, como sea. Bien. Este puntito tiene una coordenada x, y. ¿Sale? Entonces, Tx representa la razón de cambio de la temperatura con respecto a la dirección X. La Ty, que lo voy a dibujar en verde, esto de aquí, representa la razón de cambio de la temperatura con respecto al eje vertical. Pero si yo quiero saber a lo mejor la razón de cambio en la dirección esta, ¿cómo le hago? En estos casos, esta sería una derivada direccional. La dirección esta yo la debo especificar. ¿Qué dirección es? La puedo dar en coordenadas polares, dando no la coordenada radial, esa no es importante aquí, sería sino solamente el ángulo. ¿Cómo le llamamos? Creo que el ángulo phi o ángulo teta, no recuerdo el nombre que le dimos, pero solamente sería dar la dirección, en qué ángulo tú quieres calcular esa derivada. Esa es una forma de dar la dirección mediante el ángulo. La otra es a través de un vector. Un vector tiene magnitud, una magnitud es la longitud de esta y tiene una dirección. Para simplificar el análisis vamos a dar una magnitud unitaria. Por lo tanto, este vector tiene que ser cachucha. Bien, para simplificar las cosas. ¿Cómo vamos a definir el vector, la derivada direccional? Déjame buscarlo así rápidamente. Ahí está. Okay. Bien, lo tenemos aquí. La derivada de una función f, la que sea, voy a hacer esto más grande. La derivada de una función f aleatoria en el punto cuyas coordenadas son x0, y0, en un punto fijo, en este caso el punto de interés, en la dirección del vector importante unitario. Si no es unitario, tienes que convertirlo en unitario. ¿Ven? Y ya sabemos cómo, es a través de el vector original dividido entre su norma. Eso lo vimos en unidad 1. Viene dada por lo siguiente. ¿Ven? La derivada de una función f en el punto x00 en la dirección del vector unitario viene dada por lo siguiente. ¿Cómo se denota? Para empezar, se denota así. Derivada en la dirección u. ¿De quién? De la función f. Así. ¿Bien? Esto va a ser igual a lo siguiente. Va a ser igual al producto punto del gradiente de la función. Así se denota el gradiente. Punto. El vector u cachucha. Bien. A esta derivada se le llama derivada direccional. El operador, bueno, ese triangulito que aparece aquí se llama operador nabla. Así lo van a encontrar. Nabla. Es un operador muy importante en mates. Se aplica mucho principalmente en física, en la parte de electrodinámica. Gradientes, divergencias, rotacional, laplacianos, cosas extrañas. ¿Bien? Pero su aplicación es principalmente ahí, en el no creo que lo hayan visto con Déciga en electrónica, ¿verdad? Pero ahí aparece la cosa. Así se calcula una derivada direccional. Bien, la derivada direccional ya sabemos que representa, ¿verdad? Puede representar una razón de cambio en cierta dirección, que no necesariamente sea la X o la Y, puede ser una aleatoria. Y eso del gradiente, que no es difícil. El gradiente de una función se define de la siguiente forma. El gradiente
nabla F, el gradiente. Fíjate que esto es un vector, ¿bien? Es un vector. Es un vector. Como es un vector, debe tener componentes. Dependiendo de cuántas dimensiones, de cuántas variables tenga la función, si es una función de 2 variables, entonces va a tener, sería un vector de 2 componentes. Bien. La primera componente sería la parcial de la función con respecto a la variable x y la segunda la parcial de la función con respecto a la variable y. Bien, en el caso de 2 variables. Si la cosa contiene 3 variables, pues simplemente se le agrega la componente z. Bien, sería aquí parcial de f con respecto a la primera variable, parcial de f respecto a la segunda, parcial de f respecto a la tercera. Bien, para el caso de 3 variables. Si la cosa tiene más variables, pues se le agregan más componentes. Bien, como es un vector, tiene tantos componentes, en este caso, como variables tenga la función. Y el vector sería, sus componentes son derivadas parciales. Derivadas parciales de las que ya sabemos calcular, con respecto de x, con respecto de y, o bien con respecto de z. No son difíciles. Bien, bien, ahí está. Vamos a resolver un par de ejercicios para que veamos cómo se calcula la derivada direccional. ¿Bien? Aquí buscar un ejemplo rápido. Aquí en el Larson. ¿Bien? Este es de Larson. La cosa. Larson es un libro muy fácil de cálculo multivariable para análisis secundario. Dice, hallar la derivada direccional de esta función. Observa que es una función de 2 variables. En este punto, en la dirección que va de P a Q. Aquí te están dando todo, pero no te lo están dando directamente. Te están dando la función. La función es este de aquí. Te están pidiendo que la evalúes. ¿Qué vas a evaluar? Vas a evaluar obviamente la derivada direccional de esta función en este punto. ¿En qué dirección? Porque si es una derivada direccional, debo dar yo una dirección. La dirección es aquella que va del punto P al punto Q. ¿Bien? Podemos graficar la cosa. No es difícil. Hacemos así rápidamente una gráfica. Algo así. ¿Bien? Aquí sería X, aquí sería Y. Localizamos el punto P. El punto P es menos 3 cuartos, 0. Está por aquí. Menos 3 cuartos, 0. Y el punto Q es 0,1. Está por aquí. Bien. Aquí está. Bien. La dirección es esta. Es esa dirección. Que va de P a Q. Por lo tanto, va en este sentido. No puede ir al revés. ¿Vale? Porque si no sería de Q a P. Bueno. La cosa es una superficie. Aquí el Larson la dibuja. Ya, para no hacer en el software, ya aquí se las pongo. Esta es una silla a la que les comentaba creo que ayer, hace 2 días, no me acuerdo. La beca de la cosa es esto de aquí. Estas son las sillas de montar, por obvias razones. Ahí está. ¿Bien? Mira, aquí se ve lo que hicimos en el plano cartesiano. El punto P, aquí está el eje X, el eje Y es este de aquí, y el punto Q. ¿Bien? Entonces, la gráfica es esta cosa. Es una silla de montar. Queremos calcular la razón de cambio de esta silla de montar en la dirección PQ. ¿Qué necesitamos hacer? Pues primero calcular el vector que une P con Q. ¿Bien? Y después aplicar esta fórmula. Claro, siempre y cuando el vector sea unitario. Entonces, primera cosa a calcular es el vector. Bien, el vector. El vector aquí en principio es no unitario.
Después lo vamos a convertir en unitario. El vector no unitario, ¿te acuerdas cómo calcular un vector dado sus extremos? Es punto final menos punto inicial. Correcto. Ese vector le vamos a llamar U, ¿bien? O llámale como quieras. Sería en este caso punto final, ¿sí? Menos punto inicial. El punto final en este caso es Q, el punto inicial es P. El punto final tiene coordenadas, no me acuerdo, 0, 1, es el Q, menos 3 cuartos, 0, el P. Haciendo las cuentas, tu vector quedaría como 0 menos 3 cuartos, te da más 3 cuartos, y 1 menos 0 es 1. Listo. Este es mi vector. Bueno, esa es la dirección, pero es muy importante que la dirección sea unitaria. Entonces aquí vamos a calcular el vector unitario. ¿Cómo lo calculamos? U cachucha era U partido por la norma, ¿verdad? Así. ¿Cómo calculamos la norma? La norma es la raíz cuadrada, ¿verdad? ¿De quién? De suma de cuadrados de las componentes. Y hacemos esas cuentitas. Y queda mágicamente 5 cuartos. Exacto. 5 cuartos. Por lo tanto, el vector cachucha sería el vector que obtuvimos dividido entre la norma. Aquí me conviene hacer la división, es decir, distribuir 5 cuartos en X y en Y. Cuando tú lo haces y aplicas extremos medios, tendrás lo siguiente. La cachucha sería, en el primer caso, 3 quintos. En el segundo, 4 quintos. Bien. Este es el vector que necesito. ¿Sale? Ya tengo la dirección unitaria. Y puedes comprobarlo, que es unitario. ¿Cómo? Eleva este al cuadrado. Súmalo con el cuadrado de este. ¿Qué te da? 9 sobre 25 más 16 sobre 25 te da 25 sobre 25. Este es 1, pero a esto le tomas raíz cuadrada, ¿verdad? 1, es unitario. ¿Bien? Listo. Ya tengo la dirección. ¿Qué más me falta? El gradiente de la función. Ese es más difícil. Te vas a reír de lo fácil que es. Gradiente. Como es una función de dos variables, entonces el gradiente sería un vector con dos componentes. La primera componente sería la parcial en X y la segunda la parcial en Y. Estas ya las sabes calcular. ¿Qué función es? ¿Cuál es su fórmula? Es esta de aquí. 3x cuadrado menos 2y. Está bien fácil. Entonces, copio aquí la función. A ver, díganme cuánto vale la parcial en X. Rápidamente. 6x. 2x. Correcto. ¿Y la parcial en Y? Es 4y. Menos. Menos 4y. Ya, yo tengo el gradiente. Qué fácil es. ¿Qué debo hacer? Fíjate que se te está pidiendo evaluar la derivada direccional en un punto. Entonces, ¿qué debes hacer? El gradiente lo vamos a evaluar en ese punto. Bien, en el punto menos 3 cuartos, 0. Entonces aquí ponemos evaluación. Bien. Evaluación en menos 3 cuartos, 0. ¿Qué significa este punto? Pues que X toma el valor menos 3 cuartos y Y toma el valor 0 en el gradiente. Por lo tanto, la cosa sería lo siguiente. 6 por X. 6 por menos 3 cuartos, coma, menos 4 por Y.
es decir, por 0. Le da negativo, 18 cuartos es 9 medios, coma 0. Ya tengo el gradiente evaluado. Y lo que viene ya es la derivada dimensional. La derivada dimensional es la derivada en la dirección u de la función f, sería el producto punto del gradiente con el vector cachucha. ¿Bien? Lo hacemos en la siguiente video, y lo terminamos. No se olviden.